Mi hija me cambió la posición del micrófono. Dios me lo bendiga. ¿Cómo están? Bien. Lindo día para alabar al Señor, ¿verdad? Yo lo encuentro un poco frío, pero uno se va acostumbrando, ¿verdad? Anoche tuvimos Noche Juvenil, algo que hacemos mensualmente. Cada mes nos juntamos con los jóvenes aquí en la iglesia, a veces afuera, y pasamos un par de horas en amistad, jugando, y también hacemos un devocional. Y al final los padres vienen a buscar sus muchachos y después todo el mundo para su casa, pero normalmente yo paso un tiempo conversando con los padres, y en una hablé con alguien que tocamos el tema como de entretenimiento, qué hacemos para entretenernos. Y a mí me gusta ver muchas películas y muchos programas, y esta persona me dijo que a ella le gusta leer y siempre le ha gustado leer. Eso es algo que no tenemos muy en común. Y para ser sincero con ustedes, quizás se sorprendan porque soy pastor y todo, pero a mí en realidad nunca me ha gustado sentarme con un libro y ponerme a leer. Normalmente cuando lo intento me quedo dormido como a los 2 o 3 minutos. Es algo que no sé por qué, pero desde la escuela eso nunca era para mí. Siempre me giraba un poquito más hacia las matemáticas y las ciencias, pero el leer para mí siempre ha sido algo medio, no me llama la atención. Y yo me puse a pensar en eso anoche mientras preparaba el sermón de hoy. Me preguntaba por qué es que a mí en realidad no me llama mucho la atención el leer. Y yo pienso que es porque para mí yo siempre tenía problemas con la comprensión. Yo siempre tenía que leer la misma cosa varias veces para poder entenderlo. A veces sí, a veces no, pero cuando el tema era complicado, casi siempre duraba yo mucho tiempo en una página. Y al final yo me siento cansado porque siento como que no estoy progresando y lo dejo. Sin embargo, cuando uno ve una película o un show, ¿sabes? Uno no tiene que hacer nada activo, uno simplemente se sienta ahí y recibe las imágenes y los mensajes que están poniendo en la pantalla. Pero con un libro yo como que nunca me llevaba bien con los libros. Era lo mismo con la Biblia también. Como joven aquí en la iglesia yo venía y recibía los mensajes. Entendía bien las historias y básicamente el mensaje principal que llevaba cada una de esas historias, pero no tenía como un entendimiento de qué significaban, de cómo señalaban a Jesús. Era como un entendimiento superficial. Era un entendimiento superficial y eso era lo que yo llevaba siempre. Y como que a veces cuando yo intentaba de sentarme a leerlo, no me entraba. Y como decía antes, después de repetir varias veces la misma página, yo lo dejaba. Hasta que en un momento mi mamá me decidió a mandarme a mi primer campamento de jóvenes, como a los 17 años por ahí. Y allá sí nos desafiaron a leer la palabra y yo intentaba y como que igual, no me entraba a la mente el mensaje. Hasta que en un momento la que estaba hablando, la oradora principal, escogió un pasaje del libro de Mateo, el capítulo 7, que es muy famoso y probablemente los conocen. Pero esa es la parte donde Jesús está explicando que van a haber personas que predicaban en su nombre y van a haber personas que expulsaban demonios de otras personas durante sus vidas, pero que al final, cuando toca la hora de entrar al cielo, Jesús lo mirará y le dirá: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y eso para un muchacho de 17 años, que todavía no capta bien el tema de la Biblia, para mí eso me puso la mente al revés ese día. Yo tenía el entendimiento de que si tú eres bueno, una buena persona, tú entras al cielo. Y si no eres una buena persona, no entrarás al cielo. Para mí era bien sencillo. Pero este pasaje y esa predicación de ese día complicó un poco el entendimiento que yo tenía sobre Jesús y el cristianismo y todo eso. Pero eso, en vez de hacerme sentir desanimado o querer rechazar lo que me estaban diciendo, yo dije, bueno,
déjame sentarme y averiguar qué es lo que uno necesita hacer para poder entrar al cielo, porque si no es simplemente vivir una vida, ¿sabes?, más o menos bien, no robar, no matar, no decir mentiras. Si hay algo más de ahí, entonces yo tengo que saber lo que es. Y ese día yo me acuerdo que yo le dije a Jesús, Jesús, yo entrego toda parte de mi vida a ti. No va a haber ni una sola parte que yo voy a aguantar o voy a tener escondido, porque yo sí quiero entenderte más. ¿Y sabe lo que pasó? Nada. Yo estaba esperando que bajaran unos ángeles volando, tocando trompetas, que alguien me aplauda, que haya algún cohete en el cielo, qué sé yo, una celebración, algo. O quizá que mi cuerpo se transformara y que sintiera los pelos de los brazos que se me pararan y, ¿sabes? Algo sobrenatural, pero no pasó nada. Y en ese momento sí yo quedé un poquito decepcionado. Hasta llegar a la noche. En la noche teníamos un servicio y en el servicio la predicadora de ese día nos dio un reto. Ella dijo, agarren una esquina en esta aula o en el edificio y tengan un momento solitario con Dios. Hagan lo que crean que sea necesario, lo que su corazón dirija. Escucha una alabanza, lee un pasaje en la Biblia, deje que el Espíritu Santo te guíe en ese momento. Y lo hicimos. Yo agarré una esquina solo y abrí la Biblia hacia el pasaje que me tenía medio confuso el día entero. ¿Y saben lo que pasó ahí? Ahí empecé a entender lo que Dios estaba diciendo a través de esa palabra. Empecé a leer ese y otros pasajes que anteriormente me habían causado confusión y empecé a verlo de una manera diferente. Era como que antes yo estaba leyendo la Biblia con la luz apagada y que alguien vino y me prendió la luz. Como que alguien alumbró el libro que yo he leído toda mi vida y lo alumbró con un foco y lo estoy viendo de una manera diferente. No es una cosa wow, no es una cosa sobrenatural. Para mí, mi historia es quizá un poquito aburrida. Pero así es que trabaja el Señor a veces. Pasa cuando uno menos lo espera. Y pasa con situaciones ordinarias. Y en ese momento yo entendí que primero tú tienes que entregar tu vida. Tú tienes que darle chance al Espíritu Santo a que venga a aclarar las cosas que tú tienes en duda para así poder entender. Y ese es el tema de hoy y se encuentra en el segundo de Corintios capítulo 3. Y ahí Pablo pueden abrir a ese pasaje. Pablo nos habla que muchas gentes viven con velos sobre sus corazones y velos sobre sus ojos. Y así era que yo me sentía, como que si yo tenía algún velo por encima de mis ojos que no me permitía ver. Pueden escuchar la verdad, pero no verla claramente. El velo representa ceguera espiritual, pecado, orgullo o endurecimiento del corazón. Y yo sé que algunas personas pueden entender lo que estoy diciendo cuando digo que uno puede escuchar el mensaje, cantar las canciones de alabanza, pero no sentirlo aquí, ni comprenderlo aquí. Entonces, hoy vamos a ver cómo Pablo habla sobre eso y qué es lo que debemos de hacer para poder pasar a ese otro nivel de entendimiento con Dios. Porque la buena noticia es, hermanos, que es bien sencillo lo que tenemos que hacer. Cuando uno se vuelve al Señor, se quita el velo. Cuando uno se vuelve al Señor, se quita el velo. Otra vez, es algo muy sencillo, pero tengo que admitir que a veces no es lo más fácil de hacer. Y hoy veremos 3 verdades. Primero, el problema con ese velo, el poder de volverse al Señor y la promesa de una vida sin velo, ya que uno toma esa decisión. Así que vamos al 2 de Corintios capítulo 3. Vamos a leer los versículos 12
al 18 juntos. Esta es la palabra de Dios. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, a alabarte juntos y escuchar tu palabra juntos aquí como familia, como hermanos y hermanas en Cristo. Yo te pido que abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Y que no quites el velo, Señor, si lo tenemos cubriendo nuestros corazones, que lo quite hoy en día. Que no salgamos de aquí, Señor, sin hacer esa decisión para dar nuestra vida a ti, Señor, y poder entenderte a otro nivel. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Esta es la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios y toca muchos temas durante el libro entero de Corintios. Pero en este capítulo, él se enfoca en la comparación entre el antiguo pacto bajo la ley y el nuevo pacto bajo Cristo. Y justamente antes de este pasaje que acabamos de leer, Pedro dice que el antiguo pacto son leyes grabadas en piedra que conducía a la muerte. Él dice que el antiguo pacto son leyes grabadas en piedras que conducía a la muerte. Fuerte eso, ¿eh? ¿Fue incorrecto llamar al antiguo pacto básicamente el ministerio de la muerte? ¿El ministerio que lleva hacia la muerte? Suena raro cuando uno lo lee, pero en realidad no, porque eso es lo que la ley nos hace. Nos mata como pecadores culpables ante Dios, pero para que podamos ser resucitados por el nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Jesucristo. Lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. El problema no era la ley, hermanos, sino nosotros. Nosotros éramos el problema. De hecho, él menciona también que el antiguo pacto era tan glorioso que el pueblo de Israel no podía ni mirar la cara de Moisés, porque su rostro brillaba con la gloria de Dios. El problema no era la ley, el problema era y seguimos siendo nosotros. Dice en Éxodo capítulo 34, versículos 33 al 35. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Así que eso era algo que los israelitas no podían ni siquiera mirar. Tenía toda la gloria, pero no podían estar en su presencia. Él tenía que ponerse un ¿qué? Un velo para poder cubrirlo. Bajo el antiguo pacto, la ley revelaba la gloria de Dios, eso lo sabemos. Pero el pueblo no podía comprender plenamente su significado. No lo podían ver, no lo podían mirar. No era algo personal. Pablo utiliza este velo como símbolo de ceguera espiritual
y el endurecimiento del corazón de Israel, mostrando cómo incluso al leer la ley, los corazones permanecían velados y no podían reconocer a Cristo. Nosotros sabemos que después que Moisés dio las leyes, los israelitas siguieron en pecado. Eso no hizo que pararan la vida pecaminosa que tenían. Ellos siguieron. Y no solo son los judíos que están tapados con un velo, hermanos. Nosotros los gentiles también tenemos velos que no nos permiten ver a Jesús y su obra claramente. Y eso es algo que tú puedes revisar tu vida. Pueden revisar esta semana que acaba de pasar y pueden identificar cuáles son esos velos que nos dividen de la gloria de Dios. Es como mirar la vida a través de un vidrio sucio. Uno quizás puede ver la imagen, puede ver la forma de una persona que anda caminando al otro lado de ese espejo, pero uno no puede ver los detalles. Uno no tiene como esa comprensión, ese entendimiento de lo que está pasando. Y muchos hoy en día viven con ese velo del pecado, del orgullo o también de la religiosidad, haciendo cosas sin realmente conocer a Dios. Cuando uno oye algo así y se pone a leer el libro de Mateo capítulo 7 otra vez y ve esas personas que hacían todos esos milagros, pero al final Jesús lo mira y le dice: fuera de aquí, yo no te conozco. Ahí como que uno empieza a captar, uno empieza a entender que no se trata de lo que uno hace por fuera, se trata de lo que uno tiene adentro, de lo que uno tiene adentro de su corazón. Por eso es tan importante ser sincero cuando uno hace las cosas de Dios. Pregúntate, ¿qué velo podría estar bloqueando mi visión de Dios hoy? Yo no sé si algunos de ustedes han pasado por eso en su vida o están pasando por eso ahora mismo. Quizás se sienten como que están cumpliendo con su deber de cristiano en venir a la iglesia los domingos y también en venir a la iglesia los viernes y escuchar el estudio bíblico. Y también los que se programan por Zoom los martes en el culto de oración. Están como chequeando la lista y haciendo las cosas que deben de hacer. Algunos también hasta quizás leen el devocional de cada día en el Bible app y cumplen con eso también. También quizás son buenas personas hacia sus hermanos, sus hermanas, su papá, su mamá, su compañero del trabajo. Y si tú miras todo eso por fuera, todo eso se ve como un buen paquete, como una vida cristiana ejemplar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay personas que uno mira así, que al final van a llegar y en verdad nunca conocieron a Jesús y Jesús le va a decir que nunca te conocí a ti. Por eso, hermanos, es que yo digo que debemos de quitarnos ese velo, ese velo que tenemos en nuestros ojos, en nuestros corazones, para poder llegar a otro nivel de entendimiento. Tenemos que tener una relación íntima con Jesús, no solamente por fuera, sino por dentro. Amén. Pero tenemos que quitarnos ese velo. Y para cada persona eso será algo diferente, un desafío distinto. ¿Con qué es que hoy en día tú batallas? ¿Es con el miedo? ¿Con la vergüenza? ¿Con la ansiedad? ¿Con el rencor? ¿Con la adicción? Como dije antes, con la religiosidad, falta de humildad. No podemos quitarnos el velo nosotros mismos, hermanos. Esto es importante, debemos de acordar. El único que lo puede hacer es Dios, es el Señor. Y por eso es tan importante tomar esa decisión primero, a entregar nuestras vidas a Jesús y después poder recibir ese entendimiento. Y muchas veces esperamos estar listos, quizá entender algo que ahora mismo no entendemos. Quizás queremos llegar como hasta una etapa de santificación antes de entregar nuestra vida a Jesús. Queremos saber todo lo que hay de saber antes de entregarnos a Él. Pero esa no es la verdadera fe, hermano. Eso es bueno buscar sabiduría. Eso es bueno buscar más información. Pero en algún momento tú tienes que dejar de esperar. Tú tienes que dejar de
de poner eso a un lado. Y tienes que decidir, ok, ¿me voy a meter en lleno a esto o no? Porque si no, no vas a recibir el entendimiento que tú buscas. Cuando tú lees un pasaje en la Biblia, te vas a quedar con eso por fuera. No se te va a entrar a la mente y no lo vas a poder procesar. Quizás puedes fingir, pero en algún momento dado hay que tomar una decisión. Amén. Hay que quitar ese velo de encima y eso solamente lo puede hacer Dios. Amén. Y si el problema es el velo, ¿cuál es la solución entonces? Pablo nos dice que viene al volverse al Señor, como dijimos. Volvamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, que dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Yo dije que es sencillo, ¿verdad? Está ahí claramente escrita. Y no solamente ahí, Pablo lo repite varias veces de otras formas. Uno no puede confundirse. La única manera de quitarse ese velo es entregarse en lleno a Jesús, al Señor. Pero porque algo es sencillo no significa que sea fácil. Va a tomar una decisión grande en tu vida y va a cambiar muchas cosas que tienes en tu vida también. Y en este momento Pablo contrasta el antiguo y el nuevo pacto bajo la ley. El corazón permanecía velado. En Cristo el velo se quita mediante la fe y la entrega de Dios a Dios. Volverse implica arrepentimiento, humildad y fe. Y para uno poder arrepentirse, uno tiene que verificar, uno tiene que decirse a uno mismo que lo que uno está haciendo está mal. Y para nosotros como humanos eso quizás es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer. Porque podemos llegar a una etapa donde estamos cómodos y entregamos una parte de nuestra vida a Jesús. Como dije antes, tú te sientes cómodo ya viniendo aquí los domingos porque ya tiene ese tiempo reservado y todo el mundo lo conoce. Pero quizá hay otra parte en tu vida que tú sabes que no estás de acuerdo con la palabra de Dios y nadie lo sabe. Y para ti es bien fácil seguir en eso porque nadie te está reclamando, pero ¿sabes qué? Jesús está contigo en todo momento. Y en todo momento Él camina con nosotros. Y Él está viendo cuando uno está en desobediencia. Y eso se trata con el corazón, se trata con el tema del corazón. Por eso es que debemos de analizar nuestras vidas. Y después de analizar es que podemos llegar a la etapa de arrepentimiento. Y tenemos que ser lo suficiente humildes de admitir, ok, yo no soy el Dios de mi propia vida. Yo no soy el que decide el camino de mi vida. Eso lo decide el Señor. Y se lo voy a entregar a Él con fe. Un ejemplo bíblico es la conversión de Saulo en el camino a Damasco. Él iba a encarcelar y a matar a personas que declaraban ser cristianos. Sí, el mismo Saulo, el mismo Pablo que escribió esta carta. En ese tiempo se llamaba Saulo. Pero Cristo tuvo un encuentro con él donde le quitó la vista. Oye eso. Él tenía un velo por encima de su vista espiritual y la respuesta que tuvo Dios para él, la solución que tuvo Dios para él fue quitarle la vista física. ¿Por qué? ¿Por qué le quitó la vista física? ¿Por qué cogió ese camino? Bueno, uno puede analizar, uno puede pensar, pero yo creo que la misión que él tenía, como yo dije, era encarcelar a esas personas que declaraban a Jesús como su Señor y Salvador. Y en algunas ocasiones, cuando no denunciaban su nueva fe, él los mataba. Pero si él le quitaba la vista, él no podía cumplir con su función. Eso forzó que él tomara un tiempo para reflejar en lo que él estaba haciendo y también con el encuentro que tuvo con Jesús. Irónicamente, el perder la vista física resultó en la eliminación de su ceguera espiritual. Dicen Hechos capítulo 9, versículo 17 al 19. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó
y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Quién le quitó la ceguera física y espiritual a Saulo? El Señor. Y desde ese día, Saulo fue llamado Pablo. Así que él está hablando de experiencia aquí, hermanos, cuando le habla a la iglesia de Corintios. Y su caso fue quizás más extrema que el tuyo o el mío. Él estaba matando y persiguiendo a cristianos. Él no estaba buscando entender a Cristo como hacemos nosotros. Pero aún así el Señor lo puso quieto. Él le hizo lo necesario para que él pudiera volverse hacia él. Y él hará eso con cada uno de nosotros, tarde o temprano, de una manera distinta. Asimismo, él puede obrar en nosotros, hermanos, haciéndonos pasar por tiempos difíciles para así tener una oportunidad de volvernos a él. Por eso es que yo dije que el volvernos a Jesús es una instrucción sencilla, pero quizás es un proceso bien difícil y es diferente para cada persona. Piensa en el hijo pródigo en el libro de Lucas capítulo 15. No lo vamos a leer, pero él abandonó a su papá y a su familia y gastó toda su herencia en tonterías, ustedes saben. Luego, cuando captó el gran error que había cometido, él volvió hacia su padre y su padre lo recibió ¿cómo? Con brazos abiertos. Y ese ejemplo nos debe de recordar de cómo es nuestro Padre con nosotros. Que no importa lo que uno haga, cuántas veces uno cae, uno siempre puede levantarse, sacudirse y volver hacia Él. Y Él nos recibirá ¿cómo? Volverse al Señor no se trata de arreglarse primero ni de llegar a un cierto nivel de entendimiento o pureza espiritual. Se trata de rendirse. Desde ahí, desde donde estás ahora mismo, te puedes rendir y Él te aceptará. No tienes que llegar hoy a la casa y botar las cosas malas que tienen ahí en el closet o borrar el search history o deshacerse de amistades que tienen ahora mismo. No. Si quieren entregar su vida a Jesucristo, lo pueden hacer ahora mismo. Y Él lo aceptará ¿cómo? Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. ¿Y qué sucede después de que se quita el velo? Pablo nos da una imagen poderosa de la vida nueva que estamos llamados a vivir. Porque para ahí, hermanos. Después de ahí viene lo bueno. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18 dice: Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, aquí nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén a esa promesa. Esa es una promesa de Dios. El razonamiento aquí de Pablo es lo siguiente. Cuando Moisés entró en la presencia de Dios, tuvo la libertad de quitarse el velo. Ahí él no tenía que taparse. La presencia del Señor le dio esa libertad. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el Señor. Vivimos con la presencia del Espíritu que nos has dado bajo el nuevo pacto. Así como Moisés tuvo la libertad de relacionarse con Dios sin el velo en la presencia del Señor, nosotros también tenemos la libertad gracias a la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el nuevo pacto es mucho mejor que el viejo y la gloria del nuevo pacto es mucho más grande que la gloria del viejo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y Pablo invita a cada cristiano a una intimidad especial y gloriosa con Dios. Esta es una relación y un poder transformador que no es propiedad exclusiva de unos pocos cristianos privilegiados. No es solamente para los pastores o para los diáconos o para el grupo de alabanza.
puede pertenecer a todos, a todo aquel que tenga el rostro descubierto, pero para eso, tú necesitas tomar una decisión primero. Yo espero que me estén entendiendo y que nadie salga de aquí todavía esperando que baje un ángel a decirle algo milagroso, que pase una cosa o que se prenda a burning bush, que se prenda una mata en llamas y no. Tú tienes la oportunidad de frente hoy a tomar esa decisión. No la desperdicie. Porque a contemplar la gloria de Dios, a tomar esa decisión, nosotros somos transformados. Ese día en el campamento, mi mente y mi corazón, todo mi ser fue transformado. Y me di cuenta de una vez, desde que comencé a leer el mismo pasaje que yo acabé de leer esa mañana, yo lo entendí de otra manera. Así fue que yo empecé a entender que ya yo era una nueva criatura en Cristo. Y no estoy diciendo que tú vas a salir de aquí hoy, si tomas esa decisión, y deseo que lo hagan. Sí, no estoy diciendo que van a salir de aquí hoy y van a ser expertos en la palabra de Dios o en el camino de Jesús. No es así, porque hay un proceso de transformación. Cada uno de nosotros, cada día va mejorando y mejorando en un proceso de santificación. Pero el entendimiento fundamental empieza a cambiar. Ya te vuelves como un recipiente de esa palabra de Jesús, de esa palabra de Dios. Empiezas a entenderlo de una manera diferente. ¿Y por qué es tan importante entender eso? ¿Por qué es tan importante que nosotros nos transformemos desde adentro hacia afuera? Es porque ahí hay verdadera libertad. Ahí hay verdadera libertad. Hay muchas personas que no quieren entregar su vida a Dios porque creen que con eso van a tener que cambiar sus vidas, empeorar sus vidas en una manera donde no puedo hacer tal cosa. Tengo que dejar esta cosa que me gusta. Ya no tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana. Ahora tengo que entregarme a lo que dice la iglesia, a lo que dice Dios. Pero es todo lo opuesto. Cuando uno toma esa decisión y empieza a entender los mandamientos y los consejos y las cosas que Dios quiere que uno haga, uno ahí empieza a entender que es todo lo opuesto. La cadena que uno llevaba antes atachada aquí a los brazos y a las piernas se empiezan a romper. Ya no estás encadenado. Y sabes que en ese momento uno ni siquiera sabe que uno tiene la cadena encima, uno solamente se da cuenta después que se la quitan. Es increíble. Tú empiezas a caminar más ligero. Es una libertad que nosotros recibimos, porque ya no estamos atachados a la muerte espiritual, a la muerte eterna, porque solo hay un camino hacia la vida eterna y es que Jesús. Cuando uno entrega su vida a Jesús, uno adquiere un boleto hacia ese pasaje, hacia la vida eterna. Amén. Y ahí uno se siente ya libre. No es que uno deja de pecar, uno sigue pecando, pero la diferencia es que uno lo reconoce, uno se arrepiente y uno vuelve otra vez hacia Jesús. Sin embargo, cuando uno no tiene ese entendimiento, cuando uno decide que no lo va a seguir, uno sigue en ese mismo camino y sigue con ese peso psicológico encima. Todo eso se quita. Todo eso Dios hace así, te lo quita de tu vida. Pero eso, otra vez, requiere una decisión de tu parte. Dios te puede quitar el velo, hermanos, pero primero tienen que volverse hacia Él. Todos quieren saber cómo puedo cambiar, o bien cómo esa persona puede cambiar, o cómo nos puede cambiar a nosotros. El cambio más profundo y duradero llega a nuestra vida cuando nos transformamos al pasar tiempo con el Señor. Ya que uno toma esa decisión, empieza a buscar esos momentos solitarios con Jesús. Ese no fue el único día que yo pasé solo leyendo la Biblia. Desde ese día hacia ahora he pasado muchos momentos solos. Y en esos momentos Dios ha revelado su voluntad en mi vida y me ha llevado al estado donde estoy hoy.
Y yo le doy gracias por cada uno de esos momentos. Y tú puedes tener ese momento, porque no dependemos de Moisés que baje desde el monte con la ley y que nos instruya. Esa ley está escrita en nuestros corazones ahora a través del Espíritu Santo. Perdón. Bajo el nuevo pacto, la obra del Espíritu Santo nos da acceso a la gloria de Dios, quitando la separación y permitiéndonos vivir libres y transformados. Una vida sin velo significa, número 1, libertad. Ya no están atachados a la muerte. Claridad, vemos y reflejamos la gloria de Dios porque ahora sí entendemos la voluntad de Dios. Y número 3, transformación. El Espíritu Santo nos cambia progresivamente, día tras día, un proceso a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hermanos, ustedes se sienten como que están stuck, como que no se pueden mover de la etapa que están ahora mismo. Hay algún pecado, hay alguna persona, hay algún movimiento de un espíritu maligno que los tiene suppressed, que los tienen, que no pueden avanzar en su camino con Jesús. Hay una instrucción sencilla. Vuélvanse hacia Jesús. Vuélvanse hacia el Señor. Y el Señor se encarga de los demás. Es sencillo, pero no es fácil. Así que, bajo el Antiguo Testamento, el velo simbolizaba separación. Las personas no podían contemplar plenamente la gloria de Dios y asimismo nosotros, antes de tomar esa decisión a Cristo, no podemos entender tampoco la gloria que se manifiesta a través de su palabra. Pero en Cristo, en el momento en que nos volvemos al Señor, el velo se quita. No por esfuerzo, sino por fe. Amén. Y ahora bajo el nuevo pacto del Espíritu vivimos vidas sin velos, libres con claridad y transformadas a la imagen de Cristo. Amén. Eso es algo que debemos de celebrar. Vamos a darles un aplauso a Dios. Porque Él sabía que nosotros no podíamos adquirir eso por nosotros mismos. Él sabía que nosotros necesitábamos al Espíritu Santo. Él sabía que nosotros necesitábamos que su Hijo unigénito muriera en la cruz para que fuera ese sacrificio perfecto para todos nuestros pecados. Y en su misericordia, Él nos ayuda de esa manera. Así que antes de salir hoy, quiero que se pregunten, ¿qué velo todavía cubre mi corazón? ¿Es el pecado? ¿Es la vergüenza? ¿Es el orgullo, el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira? Hermanos, el velo no tiene por qué permanecer. El velo no tiene por qué permanecer porque, como dice en Romanos, no hay condenación para el que pertenece en Cristo. Eso le quita todo el poder a esa cosa que los tiene ahora mismo tapados. Porque ustedes pertenecen a Él. No pertenecen al enemigo. Cuando te vuelves al Señor, el velo será quitado y recibirás libertad, claridad y transformación por el Espíritu Santo. Esa es una promesa, hermanos. Y las promesas de Dios siempre se cumplen. Pero otra vez, requiere un acto de nuestra parte. Requiere que tú tomes una decisión. Y yo te pido que si no tomaste esa decisión antes de comenzar esa predicación, cuando subieron aquí al frente, yo te pido, te urjo que tomen esa decisión antes de salir hoy. Piensen muy bien en qué etapa están en sus vidas.
Y no es solamente para las personas que no han tomado esa decisión anteriormente. También es para nosotros, lo que otra vez nos pusimos el velo de frente. Quizás no nos apartamos del Señor por un tiempo, por alguna razón. Quizás porque estamos ocupados o empezamos a hacer una cosa que no debemos de hacer. O quizás perdimos un poco de confianza o de fe de que Dios está todavía obrando en nuestras vidas. Yo le prometo que sí, está obrando en su vida. Dios nunca te desamparará. Dios nunca nos desampara. Él nunca nos deja solo. Pero nos toca a nosotros tomar esa decisión con fe de volvernos otra vez hacia Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias por amarnos de tal manera que mandaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. Porque tú sabías que si es por nosotros, nosotros no vamos a poder cumplir con eso, Señor. Hoy nos volvemos a ti. Quita todo velo de pecado, de orgullo, de miedo. Ayúdanos a vivir sin velo, Señor, reflejando tu gloria, caminando en libertad y siendo transformado día tras día a la imagen de Jesús. Padre, te damos gracias y te alabamos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.